Me llamo Margaret Sanders, tengo 64 años y crecí en una casa modesta al borde de un bosque en Tennessee. Era el tipo de lugar donde los veranos olían a tierra húmeda y el canto de los grillos servía de arrullo por las noches. Mis padres eran cristianos devotos, de esos que oraban antes de cada comida y no faltaban a la iglesia ni con fiebre. Me enseñaron desde pequeña a temer a Dios y a creer en la redención, aunque nadie me preparó para el tipo de dolor que llega disfrazado de rutina. Me casé joven, a los 21, con David, un hombre de voz suave y ojos tristes, pero con una carga emocional que no entendí del todo hasta mucho después. Al principio, todo parecía estable, incluso bendecido. Tuvimos 2 hijos, Peter y Allison, y yo intentaba construir un hogar como el que mis padres me dieron, aunque algo dentro de mí se iba rompiendo en silencio. Durante años fui esa mujer que todos saludaban en la iglesia como la hermana Margaret, la que organizaba retiros, cocinaba para los enfermos y repartía versículos anotados en tarjetas de colores. Por fuera, nuestra familia era ejemplo, pero por dentro, la verdad es que mi matrimonio estaba lleno de ausencias, silencios que dolían más que gritos, y una soledad que se volvía más densa con cada año. David era un buen proveedor, pero emocionalmente estaba ausente. Se encerraba por horas en el garaje o frente al televisor, y cuando intentaba hablar de lo que sentía, parecía que hablaba con una pared. Las oraciones que hacía por nosotros se convirtieron en súplicas sordas, y mientras intentaba sostener todo, me fui apagando. Nadie lo notaba, pero yo sabía que me estaba perdiendo poco a poco. Recuerdo con claridad una noche en particular. Allison tenía 17 años y había llegado llorando del colegio por una discusión con una amiga. Yo estaba en la cocina pelando papas y le pedí a David que hablara con ella, que le dijera algo, cualquier cosa. Él apenas levantó la vista del noticiero y murmuró que estaba cansado. Esa fue la primera vez que sentí rabia verdadera hacia él. No era por lo que dijo, sino por lo que no dijo, por la indiferencia. Me sequé las manos, fui con Allison y la abracé, pero algo dentro de mí se quebró. Esa noche, después de que todos se acostaron, me encerré en el baño, me senté en el borde de la bañera y lloré hasta quedarme dormida. No sabía cómo habíamos llegado a ese punto. Todo lo que una vez soñé, una familia unida, un amor firme en Dios, parecía una pintura vieja que se descascara con el tiempo. Con los años dejé de pedir cariño, atención, gestos mínimos. Me convencí de que el sacrificio era parte del plan de Dios, que ser esposa significaba cargar la cruz sin quejarse. Pero esa cruz se volvió cada vez más pesada. Hubo días en que me sorprendía mirando por la ventana, deseando estar en otro lugar, en otra vida. Peter, mi hijo mayor, empezó a tener problemas de ansiedad a los 22. Allison, por otro lado, se volvió dura, sarcástica, como si usara la ironía como escudo. Yo los veía a ambos y me sentía culpable. Sentía que su dolor tenía raíces en nuestra casa, en nuestra falta de armonía. Pero, ¿cómo romper un ciclo que ni siquiera sabes cuándo comenzó? A veces pensaba en separarme, pero luego me asustaba la idea de fallarle a Dios, de ser juzgada por la iglesia, por mis hijos, por mí misma. El día en que firmé los papeles del divorcio no fue dramático, ni hubo gritos, ni llanto. Fue más bien como apagar una vela que ya se había consumido. Nos sentamos frente a frente, con un abogado en medio que leía cláusulas con voz monótona. David no dijo nada. Ni una palabra, solo asintió cuando tenía que firmar, como si estuviera renovando una suscripción, no terminando un matrimonio de más de 40 años. Yo tenía un nudo en la garganta, pero no lloré. Me sentí como si flotara fuera de mi cuerpo, viendo a otra mujer, parecida a mí, hundirse en una decisión que llevaba años gestándose en silencio. Al salir de allí, recuerdo que el cielo estaba gris,
como si el clima supiera lo que acababa de pasar. Me senté en el auto y me quedé ahí, con las manos sobre el volante, sin saber a dónde ir. Ya no tenía una casa, no tenía un nosotros, y por primera vez en mucho tiempo no sabía quién era sin ese rol de esposa que había cargado como una armadura oxidada. Después del divorcio, mi vida entró en una especie de limbo. Me mudé a un pequeño apartamento en las afueras, cerca de una tienda de antigüedades, donde pasaba horas mirando objetos viejos, como si buscara pedazos de mi pasado. La iglesia ya no se sentía igual. Algunos me saludaban con lástima, otros ni siquiera me miraban. La hermana Margaret, la mujer de fe, ahora era la divorciada. Dejé de ir, no porque perdiera la fe, sino porque me sentía invisible entre esas bancas. Mis hijos me visitaban de vez en cuando, pero el vínculo se había desgastado. Peter estaba demasiado ocupado con su trabajo y sus crisis, y Allison, ella me hablaba como si yo hubiera sido la causante de todo, como si el divorcio fuera una decisión egoísta, una traición. Cada palabra suya era una daga disfrazada de ironía. Y así pasaban los días, entre recuerdos, silencio y una oración que cada vez se parecía más a un susurro. Una mañana cualquiera, de esas que no prometen nada y donde todo parece seguir su curso habitual, me desperté con una presión en el pecho que no supe explicar. Era abril y los árboles frente a mi ventana comenzaban a llenarse de hojas nuevas. El sol entraba tímidamente entre las cortinas y yo acababa de preparar mi café cuando sentí un calor súbito recorrerme el brazo izquierdo. Pensé que tal vez era cansancio o ansiedad. Me senté en el sofá, respirando hondo, intentando calmarme, pero el dolor se intensificó, como si alguien me estuviera apretando el pecho desde dentro, con una fuerza invisible y cruel. Recuerdo haber intentado levantarme para buscar el teléfono, pero mis piernas no respondían. Todo se volvió borroso. El sonido del refrigerador, el tic-tac del reloj de pared, incluso el canto de un pájaro afuera, todo comenzó a desvanecerse. Y ahí, en ese instante preciso, supe que algo más grande estaba ocurriendo. Caí al suelo. No sé si perdí la conciencia de inmediato, pero sí sé que vi mi cuerpo antes de dejar de sentirlo. Estaba ahí, tirada de lado, con la taza de café rota a unos centímetros y un hilo de sangre saliendo de mi boca. Lo primero que sentí fue confusión. ¿Cómo podía ver eso? ¿Cómo podía estar ahí y no estar? Me vi desde arriba, flotando suavemente, como si la gravedad ya no me afectara. No sentía dolor, solo un frío que no era físico, como una ausencia de todo lo que alguna vez consideré real. Traté de moverme, de hablar, pero mi voz no existía. El tiempo pareció detenerse. La luz en la habitación se volvió más intensa, como si todo estuviera siendo iluminado desde un punto invisible. Fue entonces cuando algo dentro de mí supo que había muerto. Y sin embargo, no sentí miedo, solo una tristeza profunda, casi insoportable, por no haber cerrado heridas, por haberme ido sin decir las palabras que tanto había guardado. Mientras flotaba en ese estado extraño, sin peso ni cuerpo, una sensación comenzó a envolverme, como si una corriente me arrastrara suavemente hacia algún lugar. No era viento, ni agua, ni fuego. Era algo distinto, una atracción que no se podía resistir, pero tampoco daba miedo. Sentía que todo lo que me rodeaba se iba deshaciendo. Los muebles, las paredes, el suelo, todo perdía forma, como si el mundo físico ya no tuviera importancia. En medio de ese desvanecimiento, aparecieron imágenes de mi vida, no como una película, sino como fragmentos intensamente vívidos. La risa de mis hijos cuando eran pequeños, la noche de mi boda, mi madre peinándome frente al espejo cuando era niña. Pero también estaban las lágrimas silenciosas, las discusiones a media voz, los momentos en que sentí que nadie me veía. Era como si alguien estuviera revisando cada rincón de mi alma, sin juicio,
pero con una claridad que dolía. Y entonces todo se volvió blanco, un blanco absoluto, como si estuviera dentro de una nube hecha de luz. No podía ver el suelo, ni cielo, ni horizonte, solo luz. Y en medio de esa inmensidad, una presencia, no una figura humana, al menos no al principio. Era más bien una energía, una fuerza que lo llenaba todo, que atravesaba mis pensamientos, mi historia, mi dolor. Y cuando intenté entender qué o quién era, supe sin que nadie me lo dijera. Era Jesús. No como en las pinturas ni en las historias de escuela dominical. Era real, inconfundible. No tenía que verlo para saberlo. Supe que Él me conocía completamente, que sabía cada palabra que nunca dije, cada lágrima que escondí, cada vez que me sentí sola dentro de mi propio hogar. Y en esa presencia todo lo demás desapareció. Mi tristeza, mi culpa, mi miedo. Todo se hizo nada frente a esa mirada invisible pero total. Lo único que quedaba era una verdad inmensa, ardiente y amorosa, que me sostenía sin decir palabra. No sé cuánto tiempo estuve allí, porque en ese lugar el tiempo no existía como lo conocemos. No había segundos ni minutos, solo una eternidad envuelta en paz y una sensación de hogar que nunca antes había sentido, ni siquiera en los días más felices de mi vida. Pero entonces, esa paz comenzó a dar paso a algo más intenso, casi abrumador, una especie de revelación. Jesús no hablaba con palabras, pero su presencia comunicaba cosas que llegaban directo al alma. Fue como si Él colocara su mano sobre mi corazón, aunque no había cuerpo, y de pronto entendí todo. Vi mi matrimonio como una especie de tejido espiritual, una conexión que trascendía los errores, las heridas y los silencios. Lo que creí que había terminado con una firma, en realidad seguía existiendo en una dimensión más profunda, como un pacto invisible que aún sangraba. Y no solo por mí o por David, sino por nuestros hijos, por las generaciones que vendrían después. Jesús me mostró el daño del divorcio, pero no con culpa, sino con una tristeza tan pura que me desgarró. Era como ver un cristal estrellarse en cámara lenta, sabiendo que cada grieta afectaba a muchos más de los que imaginamos. Vi cómo la separación abría puertas, puertas espirituales reales, por donde entraban cosas oscuras. Resentimiento, desesperanza, rupturas que se repetían en los hijos, confusión espiritual que pasaba de una generación a otra como una herencia silenciosa. Entendí que el enemigo se infiltraba en esos vacíos, usando el dolor como un arma, y me dolió con una intensidad que ninguna palabra puede traducir. No porque yo fuera la única culpable, sino porque finalmente veía lo que nunca quise ver. No se trataba solo de mi historia, era un patrón que se repetía en miles de hogares. Y ahí, en ese lugar de luz, Jesús me mostró algo aún más fuerte, que aún había esperanza, que Él podía restaurar incluso lo que parecía muerto. En medio de esa revelación, sentí como si mi alma estuviera siendo reconstruida desde adentro. Era como si capas viejas de culpa, vergüenza y resignación fueran arrancadas una a una, dejando al descubierto una versión de mí que ya no recordaba, una mujer con propósito, con identidad, con una misión. Jesús me habló, esta vez sí con palabras, aunque su voz no se escuchaba con los oídos, sino con todo el ser. Me dijo, aún no terminó, debes regresar. Muchos necesitan saber lo que viste. Tienes que hablar sobre la restauración, no solo del matrimonio, sino del espíritu. La guerra es espiritual, Margaret, y estás llamada a pelear por las familias. Esas palabras me envolvieron con un fuego suave, como una llama que no quema pero que transforma. Quise quedarme. Le supliqué en silencio que me dejara allí, en esa paz indescriptible, lejos del dolor y de los escombros que dejé atrás. Pero su mirada
tierna y firme, me dejó claro que ese no era el final. Y así, sin entender cómo, empecé a sentir un tirón, una fuerza que me empujaba hacia abajo, como si un imán me arrancara de ese lugar de luz. No fue violento, pero sí doloroso, como volver a entrar en una piel que ya no te pertenece. Antes de regresar, Jesús me mostró una última imagen, una sala llena de personas, algunas conocidas, otras no, todas escuchando mi testimonio. Sentí que eso era parte de mi camino, que mi dolor no había sido en vano. Cuando abrí los ojos, lo primero que vi fue una luz blanca de hospital y un rostro borroso hablándome, con una mascarilla y ojos cansados. Era una enfermera. Estaba conectada a máquinas, con cables por todas partes, y un pitido constante marcaba mi regreso al mundo. Había sobrevivido a un infarto masivo. Nadie entendía cómo. Según los médicos, estuve clínicamente muerta por casi 5 minutos. Pero yo sabía que había estado en otro lugar y que no volví igual. Los días siguientes en el hospital fueron una mezcla extraña de agotamiento físico y un fuego nuevo ardiendo dentro de mí. A cada enfermera que entraba a mi habitación sentía la necesidad de hablar, de contar lo que vi. Pero ¿cómo explicar algo así sin parecer que perdí la cabeza? Guardé silencio por unos días, pero no podía dormir. Cerraba los ojos y revivía cada imagen, cada palabra de Jesús, cada sensación de estar fuera de mi cuerpo. Me sentía como alguien que regresa de un país desconocido, con la urgencia de compartir lo que aprendió, sabiendo que muchos no entenderían, pero que otros necesitaban desesperadamente escuchar. Comencé por Peter, mi hijo. Le pedí que viniera al hospital a solas. Cuando llegó, lo abracé como no lo hacía desde que era niño. Le conté todo, cada detalle. Y aunque al principio me miró con duda, sus ojos se llenaron de lágrimas cuando le hablé del dolor que Jesús me mostró, del patrón que estábamos repitiendo, de cómo la herida de nuestro hogar también había traspasado su vida. Fue la primera vez en años que Peter me dijo que me amaba. Y no solo eso, me pidió que oráramos juntos. Sentí que algo invisible, pero poderoso, comenzaba a romperse. Era como si mi regreso no solo hubiera sido una segunda oportunidad para mí, sino también una llave para abrir puertas que estaban cerradas en el alma de mis hijos. Allison fue más difícil. Cuando le conté, me escuchó con los brazos cruzados, con esa mirada afilada que solía usar como escudo, pero cuando mencioné cómo Jesús me había mostrado el daño generacional, sus ojos se quebraron por un segundo. No dijo nada, pero días después me llamó para decirme que había tenido un sueño conmigo envuelta en luz, hablando frente a muchas personas. Yo no le había contado esa parte. En ese momento supe que lo que viví no era solo para mí. Era un llamado real, y por más que me temblaran las piernas, sabía que debía obedecer. Después de esos primeros momentos con mis hijos, el fuego en mi corazón se intensificó. Sabía que tenía que compartir lo que había experimentado, que no podía quedarme con ese conocimiento, así que comencé a hablar. Fue difícil, muy difícil. Las personas miraban con escepticismo, me preguntaban si estaba loca, si el dolor había afectado mi mente, pero también había algunos que escuchaban en silencio, como si esperaran a que les diera alguna respuesta que ni ellos mismos podían formular. Empecé a ir a las iglesias, a grupos pequeños, incluso a casas de amigos que me recibían con dudas y curiosidad. Mi mensaje era siempre el mismo. El divorcio no es solo un asunto humano, es un tema espiritual profundo que tiene implicaciones que van más allá de lo que vemos. La ruptura de un matrimonio no solo afecta a los dos involucrados, se extiende como una onda en el agua, tocando a los hijos, a los nietos y a toda una generación de personas que quedan atrapadas en un ciclo de heridas invisibles. Lo más difícil fue cuando las personas comenzaron a contarme sus propias historias.
sus propias luchas con el divorcio, el sufrimiento, la culpa y el arrepentimiento. Algunas me decían que sus hijos nunca los perdonaron, otras que sentían que no podían perdonarse a sí mismas. Les hablaba de la restauración, de cómo Jesús me mostró que incluso lo que parece roto e irremediable puede ser sanado, pero que requiere valentía y fe. Vi milagros pequeños, familias que empezaron a reconciliarse, matrimonios que decidieron luchar por su relación, que tomaron la decisión de restaurar lo que parecía perdido. Yo también luchaba por mi propia familia. A veces, cuando sentía que mi misión se estaba cumpliendo, me encontraba en un rincón de la casa, de rodillas, pidiéndole a Dios que restaurara lo que se había roto en mí, en David, en mis hijos. No sabía cómo lo haría, pero sabía que Él me había dado una misión: hablar, advertir, restaurar. Las semanas y meses siguientes fueron una montaña rusa emocional. Había días en que sentía que todo lo que había vivido tenía un propósito, que mi sufrimiento y mi experiencia eran la clave para ayudar a otros. Pero había otros días, más oscuros, en los que las dudas regresaban. ¿Realmente alguien podría entender la profundidad de lo que experimenté? ¿Cómo podría alguien creerme? A veces me encontraba sentada en mi pequeño apartamento, mirando la foto de mis hijos de cuando eran pequeños, y me preguntaba si todo lo que había hecho para salvar mi familia realmente valdría la pena. Pero entonces, algo siempre me traía de vuelta. Un mensaje, una llamada, una persona que me agradecía por compartir mi historia. Vi cómo las semillas que sembraba en otros corazones comenzaban a dar frutos, aunque a veces tomara tiempo. Pero lo más sorprendente de todo fue cuando David, después de tantos años de indiferencia, me buscó. Un día, por sorpresa, apareció en mi puerta. No había cambiado mucho. Su rostro seguía cargado de ese cansancio que nunca se había ido, pero sus ojos eran diferentes. No era la mirada vacía de antes. Era como si, por fin, algo hubiera despertado en él. Le pedí que entrara. Nos sentamos en la sala, en silencio por un rato, antes de que él hablara. Me contó que, después de mi muerte, había comenzado a pensar en todo lo que habíamos perdido, en todo lo que no pudimos salvar. Me habló de cómo había buscado respuestas en Dios, de cómo algo dentro de él ya no podía ignorar lo que estaba pasando. Y por primera vez en mucho tiempo me pidió perdón. Me dijo que lamentaba no haber sido el hombre que necesitaba ser, que no había luchado por nosotros. Y aunque no sabía si nuestras vidas podían unirse nuevamente, me pidió que oráramos juntos. Y oramos. No como un matrimonio restaurado aún, pero sí como dos personas que por fin se entendían. Después de ese día con David, la vida comenzó a darme una perspectiva diferente. Me di cuenta de que, aunque el matrimonio no volviera a ser como antes, el perdón y la reconciliación eran posibles, al menos entre nosotros. Pero también entendí que mi misión no había terminado. De hecho, había tomado un rumbo nuevo. Ya no solo era alguien que compartía una experiencia de vida. Ahora era una mujer con un propósito claro: restaurar lo que se había roto. Comencé a asistir a más eventos, conferencias sobre matrimonio y familia. Daba charlas, ya no solo sobre lo que había vivido, sino sobre cómo Dios puede restaurar hasta lo más roto si estamos dispuestos a darle nuestra vida por completo. Lo que me había mostrado Jesús no era solo una lección para mí, sino para todos aquellos dispuestos a escuchar y a actuar. Y aunque me sentía vulnerable, a veces débil, entendí que ese era el camino que debía seguir. Algo dentro de mí también cambió profundamente. Ya no sentía la necesidad de buscar la aprobación de los demás. El juicio, las miradas de duda o el rechazo ya no me afectaban de la misma manera. Mi relación con Dios se había vuelto más sólida que nunca. Oraba más a menudo, pero ya no era una oración de peticiones, sino de agradecimiento.
Agradecía por cada oportunidad que me daba para compartir mi historia, por cada persona que tocaba mi vida y sobre todo por la nueva paz que sentía, esa paz que solo se puede entender cuando se ha tocado el fondo y se ha regresado. Mis hijos, aunque aún con sus propios miedos y reservas, comenzaron a buscar más de Dios. Y aunque el camino no fue fácil ni rápido, empecé a ver que la restauración era posible, no solo para los matrimonios, sino para las familias, para las generaciones enteras que por medio de nuestras decisiones podían ser bendecidas o dañadas. A medida que pasaba el tiempo, me encontré viajando más para hablar en diferentes iglesias y grupos. A veces sentía que mi misión había sido cumplida, pero al mismo tiempo comprendí que había algo más grande que no podía ver del todo. No era solo el testimonio de un matrimonio roto lo que debía compartir, sino la urgencia de entender que la restauración no llega por sí sola. Hay que luchar por ella, con cada fibra de nuestro ser. No es suficiente con esperar que las cosas mejoren. Tenemos que hacer cambios, debemos estar dispuestos a restaurar, a perdonar y, lo más difícil, a enfrentar nuestras propias fallas sin temor a ser rechazados. En una de las últimas conferencias a las que asistí, una mujer se me acercó con los ojos llenos de lágrimas. Me dijo que su matrimonio estaba a punto de terminar, pero después de escuchar mi historia, decidió que iba a luchar por su familia. Esa conversación, aunque breve, me hizo sentir que mi experiencia valió la pena. Cada vez que alguien me decía que algo había cambiado en su vida gracias a lo que había compartido, me daba cuenta de que, a pesar de todo lo que había vivido, tenía un propósito. Un día, mientras rezaba por mi familia, sentí una calma profunda en mi corazón. Algo dentro de mí finalmente se sintió en paz. David y yo nunca regresamos a ser el matrimonio que fuimos, pero eso no importaba. Lo que importaba era que ambos estábamos creciendo, restaurándonos de maneras que nunca imaginamos. Había momentos en que sentía que mi corazón aún guardaba heridas, pero ya no eran las mismas. Con el tiempo, aprendí a ver esos dolores como parte de mi proceso, no como cicatrices que definían mi vida, sino como señales de que la restauración siempre está al alcance si estamos dispuestos a luchar por ella. Jesús me dio una segunda oportunidad, no solo para mi vida, sino para las vidas de todos los que de alguna manera estaban conectados a la mía. Ya no sentía miedo del futuro, ni de lo que la gente pensara. Ahora sabía que mi vida, mi historia, tenía un propósito más grande y que si podía ayudar a otros a encontrar la paz que sentí, entonces mi misión estaba completa. Recuerdo que una tarde, mientras caminaba por el parque cerca de mi casa, me encontré con una mujer que se me acercó con una expresión triste en el rostro. Al principio no la conocía, pero ella me miró con una mezcla de desesperación y esperanza. Me dijo que había escuchado mi historia en una conferencia y que algo en sus palabras la había tocado profundamente. Se sentó conmigo en una banca y sin más preámbulos me contó su propia lucha. Llevaba años intentando salvar su matrimonio, pero las heridas eran tan profundas que no veía salida. Le dije lo que había aprendido en mi propia vida. La restauración no es inmediata, pero el primer paso es la decisión. Le hablé de la importancia del perdón, tanto hacia su esposo como hacia ella misma, y le conté sobre el momento en que Jesús me mostró lo que el divorcio hace en el alma, no solo en el corazón. Le dije que lo que había vivido no se podía comparar con lo que muchas personas viven todos los días. No tenía respuestas fáciles, pero le ofrecí mi oración y le aseguré que el camino de restauración era posible si ponía su confianza en Dios. Pasaron algunos meses y no volví a verla. Sin embargo, un día recibí una carta en mi buzón. Era de ella. Me contaba que después de nuestra conversación había comenzado a orar por su matrimonio y que, aunque las cosas no habían cambiado de inmediato,
Algo había comenzado a sanar en su corazón. Ella estaba tomando los pasos hacia la restauración, no solo de su matrimonio, sino también de su espíritu. Esa carta fue una de las más hermosas que recibí, porque me hizo darme cuenta de que lo que viví y ahora lo que compartía no solo afectaba mi vida, estaba tocando las vidas de muchas personas, de maneras que no podía entender completamente, pero que sí podía sentir. Mi testimonio era, en muchos casos, la chispa que comenzaba a encender una llama de esperanza en los corazones rotos. Y aunque no todos los matrimonios que conocí fueron restaurados, supe que cada palabra que compartía tenía el poder de cambiar vidas, como una semilla plantada que crecería en su tiempo. Hoy, mirando atrás, no puedo evitar sorprenderme por todo lo que he vivido y aprendido. Lo que una vez fue una carga tan pesada, ahora lo veo como una bendición que me ha permitido ayudar a otros. A menudo pienso en esa experiencia que tuve después de mi muerte. A veces me parece tan lejano, tan irreal, como si fuera una historia de otro tiempo, otro lugar. Pero luego, cuando veo a una familia reconciliándose, cuando escucho a alguien decir que su vida cambió por una de mis charlas, sé que lo que viví fue real. Mi misión no fue solo sobrevivir, sino restaurar, advertir, sanar. La restauración de mi familia aún está en proceso, pero ya no me siento desesperada ni perdida. Sé que, aunque no pueda controlar todo lo que suceda, mi fe y mi propósito son lo que me mantienen firme. David y yo seguimos adelante, cada uno con su propia lucha, pero con un respeto mutuo que nunca existió antes. Ya no vivimos bajo el mismo techo, pero nos entendemos de una manera que nunca imaginé posible. Nuestros hijos también han encontrado su propio camino de sanación. A veces me encuentro mirando las fotos de nuestra familia en los días felices, aquellos días antes de que todo cayera, y en mi corazón sé que, a pesar de las ruinas, algo nuevo están haciendo. No en la forma que yo esperaba, pero sí en la forma en que Dios lo ha planeado. Y aunque mi viaje no terminó como lo había imaginado, me siento agradecida por cada paso, por cada lágrima, por cada momento que me trajo de vuelta a la vida. Esta es mi historia, y aunque no es perfecta, sigue siendo mía. Y ahora, al compartirla con ustedes, siento que mi misión al fin está completa.